En un tema anterior hablábamos de la verdad y la mentira en el siglo XXI, que estamos en una época de relativismo en el que parece que no hay verdades absolutas, que ya todo es opinión, que cada uno tiene su propia verdad, que no se puede ir buscando o predicando verdades a la gente, porque cada uno ya tiene su propia verdad. Claro, es una época de pensamiento débil, de a veces escasa reflexión, de mucha superficialidad. Entonces la pregunta para el tema de hoy sería ¿qué papel tiene la experiencia espiritual y concretamente la experiencia cristiana en esta sociedad, en esta situación complicada, en este mundo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué podemos aportar desde el cristianismo? Primero sería importante clarificar de qué cristianismo estamos hablando, porque no se trata de hablar del cristianismo sociológico, de las personas bautizadas que quizá abundan en Europa, pero que no siempre son conscientes y responsables en la vivencia de su fe. Por tanto, hay que hablar de el cristianismo no tanto en ese sentido sociológico y superficial, sino el cristianismo en otro sentido, en un sentido más experiencial. O sea, queremos responder a la pregunta, ¿el cristianismo como experiencia, como aquella experiencia que Jesús propone a sus seguidores, a sus discípulos, en el núcleo de la vida de la Iglesia, eso qué aporta hoy en el mundo de hoy, en esta sociedad de la posverdad? Podemos hablar de una verdad cristiana. ¿Qué sería esta verdad cristiana? ¿Se puede encontrar? ¿Se puede vivir? ¿La podemos comunicar o ofrecer o regalar a otras personas? Por tanto, partimos de ese planteamiento. El cristianismo no es una reflexión humana racionalista, sino una revelación. Por tanto, eso nos aporta otro elemento más. No se trata de que, queriendo ser buenos y escuchando las doctrinas cristianas, queremos ver qué hay de verdad en ellas, sino que, como religión revelada, se trata de acoger lo que Dios ha querido comunicarnos de sí mismo para nosotros vivirlo, para nosotros descubrir la verdad que nos está proponiendo, que es una verdad para vivir, no son ideas teóricas, no son eh, palabras o doctrinas puramente humanas, sino que tiene una profundidad que hay que descubrir como una experiencia. Entonces, vamos a intentar descubrir la verdad en la experiencia cristiana dentro de la época de la posmodernidad, podríamos decir, o de la época o de la era de la posverdad. Y entonces vamos a hablar de la verdad cristiana y vamos a comentar y vamos a reflexionar sobre 4 escenas bíblicas, la experiencia cristiana iluminada a la luz de 4 escenas bíblicas. Se trata de una escena del Antiguo Testamento y 3 escenas del Nuevo Testamento. Tanto la primera como la última, Adán y Eva en el paraíso es la primera, Jesús ante Pilato es la segunda, Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús. Tanto la primera como la última, bueno, todas son experiencias y son escenas que hay que iluminar a la luz de la experiencia cristiana. Pero sobre todo la primera y la última podemos decir que son mensajes profundos que nos están queriendo transmitir una sabiduría muy profunda y que hay que descubrirlos a la luz de la fe, no hay que tomarlos como elementos históricos de una manera literal, a ver dónde fueron creados Adán y Eva, a ver dónde estaba el paraíso original. No, es un relato sapiencial, es un relato mítico, lleno de sabiduría humana, como veremos, pero sapiencial, que no quiere comunicar unos datos históricos, sino una realidad mucho más profunda. Es la realidad del ser del hombre, su relación con Dios y su relación con todo lo creado. También la última escena, la resurrección de Jesús, se trata de una experiencia de fe. A Jesús le descubren y le ven resucitado y experimentan su presencia resucitada aquellos que lo habían seguido, pero en un primer momento no lo reconocen. Por tanto, se trata de una experiencia peculiar. Por el contrario, la segunda y la tercera escenas, Jesús ante Pilato y Jesús en la cruz, son escenas pues, que cualquier persona que hubiese asistido en aquel momento a la circunstancia de la que se comenta,
pues cualquier persona hubiese visto a Jesús en la cruz o ante Pilato o podía haber oído sus palabras. Por tanto, dos escenas, todas hay que verlas a través de la fe, pero sobre todo la primera y la última que tienen un significado de sabiduría muy profundo. Vamos a empezar por la primera escena, Adán y Eva en el paraíso. Son relatos muy conocidos que hay que descubrir en su significado profundo, lleno de sabiduría. Habla de la creación del mundo, de la creación del hombre y la mujer, del pecado original, de la expulsión del paraíso, y después, a partir de la expulsión del paraíso, empiezan relatos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. La historia de salvación. Todos estos relatos nos quieren hablar y nos comunican un mensaje muy profundo sobre la verdad del hombre. Vamos a intentar llegar a ellos. Adán y Eva en el paraíso podemos decir que nos presentan como dos grandes realidades que se ponen una frente a la otra. Por un lado la palabra de Dios y por otra la subjetividad humana. Vamos a explicarlo esto en detalle. Encontramos en este relato los grandes dones de Dios a la humanidad. La creación, Dios crea todo, crea el mundo material, el espacio, la luz, el tiempo, la tierra, crea los animales, crea a continuación el ser humano, bueno, hablaremos de ello después, pero al ser humano Dios le da la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad revelada. Esta verdad podemos decir que es como una especie de libro de instrucciones. Cuando alguien hace un regalo a otra persona, conviene leer las instrucciones, si es un juguete, si es algo tecnológico, para no estropearlo, para saber cómo se puede usar, cómo aprovechar al máximo. Aquel que lo ha fabricado, que nos explique cómo funciona para poder explotar al máximo las posibilidades del regalo. Bueno, pues podemos decir que Dios regala el mundo al hombre, al ser humano, pero también le regala su palabra para que aprenda a usarlo. Y la palabra de Dios, que podemos decir que sería como la verdad de Dios, te ofrece una serie de posibilidades, pero también te pone unos límites. Dios le dice al ser humano, podéis comer de todos los frutos del paraíso, menos del árbol del bien y del mal. Si coméis de este árbol, moriréis. Por tanto, una gran cantidad de posibilidades, pero al mismo tiempo como unas normas de uso, de funcionamiento, según la naturaleza de las cosas. Si coméis de este árbol concretamente, os puede hacer daño y moriréis. El don, por tanto, el gran regalo que el ser humano va a recibir de todo lo creado, reclama la respuesta humana, reclama la libertad. Por tanto, Dios da la creación, da la palabra de Dios, ha dado al ser humano libertad, y podemos decir que hay un don también estaría dentro de la creación, la relación humana. La relación humana por excelencia es la relación del hombre con la mujer. Varón y mujer lo creó. Dios crea al ser humano. Varón y mujer los crea como una dualidad llamada a vivir unida. Y precisamente en eso se ve con más perfección la imagen de Dios. Juan Pablo II ha dicho en diversas ocasiones que la imagen más perfecta de Dios no se ve en el ser humano individual, que también el ser humano individual es imagen de Dios, sino que se encuentra precisamente en la comunión. Y la comunión por excelencia, la unidad por excelencia, es la unidad del hombre y de la mujer, del varón y la mujer. Después hay otras relaciones. De esa relación del varón y la mujer brota la fecundidad y de ella viene la filiación, los hijos, etc. Por tanto, son los tres grandes dones de Dios a la humanidad. La creación, la palabra de Dios, que es el libro de instrucciones, y la relación humana. Pero también se habla de la experiencia del pecado original. El pecado original es un relato que nos habla de la profundidad del ser humano, de sus intenciones, de sus inquietudes, de sus tentaciones. La tentación tiene una naturaleza que en el relato se va desglosando a través de la desobediencia a aquella palabra de Dios que había comunicado al ser humano.
La desobediencia viene a partir de una tentación. Aparece la figura simbólica de la serpiente, pero evidentemente se está tratando de algo que hay en el interior del hombre. Hay una posibilidad de libertad, pero también hay una posibilidad de elección. Se puede uno unir y obedecer la palabra de Dios y se puede también alejar y desobedecer la palabra de Dios. En la raíz de esto, tal y como lo explica de una manera tan extraordinariamente simple y al mismo tiempo profunda, en la raíz de la tentación está el deseo de ser como dioses. Dice la serpiente, seréis como dioses. O sea, el deseo de autodivinizarse. Y eso crea una desconfianza. Es que Dios sabe que si coméis... O sea, la tentación pone en el fondo del corazón del hombre una desconfianza hacia Dios, hacia el Creador. Y un deseo como de envidia, de querer ser como Dios, pero querer ser como Dios habiendo desobedecido a Dios, o sea, alejándose de Dios. Por tanto, aparece la subjetividad egocéntrica egoísta. Eva se acerca al árbol, vieron que el fruto del árbol era atractivo, se lo da a Adán y ambos comen. O sea, frente a la palabra de Dios, que sería el libro de instrucciones de la creación y del ser humano mismo, aparece la interioridad del hombre, en la cual Dios le da la posibilidad de actuar con libertad y desde la cual el hombre puede autodivinizarse, o sea, vivir de una manera egocéntrica, en la cual su propio ego se convierte en Dios, sustituye a Dios, quiere sustituir a Dios. Se quedan con esa actitud subjetiva personal, se dejan llevar por ella y desobedecen la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con la tentación? El primer síntoma, el primer fruto, la primera consecuencia de la tentación es la falta de sintonía y la relación con Dios decae. Dios paseaba por el jardín y no ve a Adán y Eva, que se han escondido, y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y dice, es que oí tus pasos, tuve miedo y me escondí. Por tanto, la primera consecuencia de la tentación y del alejamiento de la palabra de Dios es el miedo. No es aquella divinización que había prometido la serpiente, sino que es precisamente todo lo contrario. Va a llevar a la expulsión del paraíso, o sea, todos aquellos frutos de los cuales estaban gozando van a convertirse en un nuevo estilo de vida caracterizado por el dolor y el sufrimiento, en el trabajo y en las relaciones humanas. O sea, aquello que Dios había dado como don al ser humano para su plenitud, para su satisfacción, para su felicidad, o sea, que es el paraíso, el mundo como un amplio campo para moverse, para conseguir sus frutos, se convierte ahora en un lugar de trabajo, de sufrimiento. Incluso la relación humana, Dios había dado a Eva como un don para que el hombre no estuviese solo, para superar su tendencia a la soledad, al aburrimiento, su cansancio interno. Entonces, para que, en cierto sentido, el ser humano pueda experimentar en sí mismo algo de aquella riqueza de las diversas personas que hay en Dios mismo, Dios crea al ser humano como imagen suya y también lo crea, si en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crea al ser humano, al hombre y la mujer como una dualidad llamada a unificarse, de la cual brota la fecundidad y la filiación, por tanto, nuevos seres vivos. Pero eso mismo que había sido don, ahora se convierte también en fuente de sufrimiento. Y después de la tentación, Dios clarifica el futuro a Eva. Parirás a tus hijos con dolor y tu deseo irá hacia el varón y él te someterá. Por tanto, las consecuencias de la desobediencia de la palabra de Dios y de la caída en el egocentrismo y ese deseo de autodivinización individual son todo lo contrario de lo que la tentación prometía. O sea, en lugar de disfrutar de todo lo que Dios ha dado, es motivo de sufrimiento, hay que vivirlo de otra manera. Tanto la relación con el mundo, el trabajo, como la relación interpersonal, la relación de pareja y la relación con los hijos. Y por último, la muerte, que era lo que ya había prometido en su aviso inicial la palabra de Dios.
Y a partir de ese momento tenemos una historia de violencias. El ser humano vivía de una manera plácida y tranquila y feliz en el paraíso. A partir de ese momento, los hijos de Adán y Eva son Caín y Abel. Caín es el asesino y Abel es la víctima. Y el hombre se aleja de Dios. La Torre de Babel es un intento de construir un edificio tan alto para intentar llegar hasta el cielo, o sea, el mismo deseo de autodivinización, pero que no consigue su objetivo. Y después, en una humanidad que va aumentando en maldad y en violencia, está el relato del diluvio de Noé como una nueva ocasión que Dios da a la humanidad para rehacerse, que es como el ser de Dios siempre es dar, es don de la creación, es don al ser humano, es don de su palabra. Y cuando el ser humano se aleja de su palabra, Dios está pensando cómo rehacer aquel plan original. Con esa actitud que podemos decir cuando San Juan más adelante dice que Dios es amor, en la carta de San Juan, pues está reflejando esta realidad, que la característica propia de Dios Padre es ser un don, es darse, es entregarse. Dios no necesita a la humanidad, Dios crea a la humanidad para poder encontrar un espacio en el cual poder regalar su vida, su abundancia, su generosidad. Lo que pasa es que son los seres humanos los que se alejan del plan de Dios. Por tanto, el planteamiento que tenemos hasta aquí. Adán y Eva en el paraíso. Hay un doble bloque. Por un lado, la palabra de Dios, que sería la verdad, y después la subjetividad humana, que tiende a la verdad porque tenemos al ser humano que está creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto tiene un deseo de divinidad que es propio de él. Cuando Adán y Eva quieren ser como dioses, eso no es negativo, sino que ya está ciertamente implícito en esa igualdad y semejanza divina que cada uno de nosotros lleva en su interior. El problema está que esta subjetividad humana caiga en el egocentrismo, o sea, hacer del propio ego un diosecillo. Y eso es lo que deforma el plan de Dios, manipula la palabra de Dios y se aleja de los frutos que tanto el ser humano como el hombre desean. Por tanto, la Trinidad, que siempre está expresando la voluntad de entregar al ser humano la vida divina, se enfrenta con la realidad del hombre. El plan de Dios Padre es dar y crear a quien lo reciba. Pero si la humanidad no recibe el don, quiere manipularlo y lo deforma, entonces todo el plan queda destruido. ¿Qué ocurre entonces? Que Dios, que es don por excelencia, entrega, antes hemos hablado de 3 dones, pues aquí entrega el cuarto don, pleno y definitivo, a su propio Hijo, palabra de Dios hecha carne, que es la verdad del ser humano. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que no se pierda nadie, para la salvación de la humanidad. Por tanto, este es el planteamiento y hasta aquí hemos llegado la primera escena con todo lo que da de sí, muy simplificado. Dios ha creado todo y el ser humano tiene 2 tipos de relaciones. Una relación de sujeto a objeto, con todo lo creado, y debe usarlo, pero respetando la propia naturaleza de lo creado para que no se rompa el plan de Dios, para que no se deforme el plan de Dios. Y luego Dios ha creado también al ser humano intrínsecamente relacional con una naturaleza personal, y los primeros representantes de esta realidad son el hombre y la mujer, y después todos los hombres y todas las mujeres. Y ahí hay otro tipo de relación, que es la relación de sujeto a sujeto, la relación interpersonal. Y en ese doble ámbito es donde Dios ha querido regalar sus dones. También si el hombre quiere usar a los demás como objetos, podemos decir que también está deformando el plan de Dios. Vamos a la segunda escena. Jesús ante Pilato. ¿Qué es la verdad? Jesús vive en Nazaret, convoca a sus discípulos, camina con ellos, les va comunicando sus enseñanzas, su mensaje, y llega un momento, al final de su vida, que Jesús tiene que subir a Jerusalén. Él ve que ya está el final de su camino y el final de su misión en este mundo. Allí le apresan, le llevan ante Pilato, y allí se produce un diálogo muy interesante.
Pilato le pregunta, porque le han llevado a él como le han llevado a Jesús como una persona peligrosa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato responde, ¿pero qué es la verdad? Aquí vemos, a veces se puede identificar aquí el Dios de los filósofos, ¿no? Que a través de la razón quieren buscar la verdad, quieren buscar a Dios, quieren buscar la religión, el sentido de todas las cosas a partir de la pura razón humana. Pero Pilato también es un político. A los políticos les preocupa la lucha por el poder, tener el poder, conseguir el poder. Y la pregunta de Pilato a Jesús va en este sentido. ¿Eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿tú has venido a alterar el status quo que nosotros hemos organizado? ¿Has venido aquí a fastidiar a los que nosotros hemos puesto a mandar sobre la sociedad? Y Jesús le responde, bueno, eso es lo que dices tú lo has dicho. Pero Jesús a continuación explica, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Hombre, podemos decir, Jesús no es un rey, no es el rey de los judíos tal y como Pilato está pensando, ni quizá como tampoco pensaban sus discípulos. Hay que recordar que sus discípulos, cuando acompañan a Jesús a Jerusalén, están discutiendo sobre a ver quién va a ser más importante en el reino de los cielos. Jesús les dice que él va a ir allá, que será crucificado, que sufrirá, y los discípulos están en lo suyo. Los discípulos, también incluso los seguidores de Jesús, tienen la terrible tendencia de buscar el reino y buscar la verdad como un instrumento para poner al servicio del poder, para dominar a los demás. Y Pilato le pregunta esto, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Jesús le dice que él no es el rey de los judíos así, sino que él ha venido para dar testimonio de la verdad. Podemos decir que se inaugura un nuevo reino, un reino en el cual las personas importantes no se dedican a dominar a los demás, a manipularlos y a usarlos al propio beneficio, que sería otra forma de vivir aquello que decíamos antes, el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia, el orgullo humano. Jesús, por el contrario, ha venido a dar testimonio de la verdad. Y la verdad de Jesús es precisamente el mismo, es su estilo de vida, es su mensaje, es su manera de vivir. La verdad de Dios choca con la mentalidad del mundo, lo vemos allá. A veces los filósofos buscan a la verdad, pero no acaban de encontrar las razones para convencerse y seguir a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad compromete, porque la verdad es complicada, porque la verdad nos complica la vida. La verdad ha venido a incomodarnos, ha venido a que nosotros, si buscamos la verdad, que sigamos a la verdad, o sea, que nos dejemos modelar por la verdad, pero desde la libertad, no desde el dominio y la manipulación, que es lo que hacen los poderes de este mundo y lo que a veces están tentados también los discípulos de Jesús. Hay una lucha por el poder, el reino de Dios y el de este mundo, pero los soldados de Jesús no han venido a luchar con los poderes de este mundo, sino que los seguidores de Jesús deben dar testimonio de la verdad. Jesús lo ha dicho en otras ocasiones, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús mismo es la verdad. ¿Pero qué verdad es esta? Es una verdad que se ha hecho vulnerable, que se ha dejado apresar, que está siendo llevada ante el poder de los poderosos que le pueden hacer daño y que le van a hacer daño, que le van a maltratar, que lo van a martirizar y que lo van a asesinar. Y en cambio, Jesús nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la verdad de Dios muchas veces es crucificada en este mundo. En un momento, Pilato dice, Ecce homo, he aquí el hombre, aquí lo tenéis, ¿qué queréis hacer con él? Porque Pilato, que era un político y todo este tema no era su problema, pero ve que Jesús no es una persona peligrosa y que quizá es más sincero y auténtico que los que le han entregado, Pilato intenta liberar a Jesús, pero no lo consigue, porque muchas veces los poderes de este mundo se dejan modelar y manipular por los intereses, por los egoísmos, por las violencias que aparecen por múltiples lugares. En cambio, la verdad reclama un testimonio, que demos testimonio, que nos comprometamos con ella, y eso siempre
es complicado, no siempre nos interesa, a veces es más fácil no dar testimonio de la verdad, escondernos o ir por otro lado más cómodo, más fácil y buscar pues que nos quieran y buscar que nos acepten y buscar no tener problemas, y eso es precisamente lo que hace que muchas veces la política, la sociedad, las masas no siguen la verdad, no inclinen la verdad. En algunos momentos, como en la entrada de Jesús a Jerusalén, sí, salen con las palmas a recibirlo, cuando hay fiesta todos nos apuntamos, pero cuando hay que dar testimonio, cuando hay que sufrir, cuando hay que asumir dificultades, cuando hay que ser valiente y quizá con ello vas a perder algunos beneficios, pues entonces la verdad no siempre interesa a todos. Curiosamente, después en la cruz manda poner Pilatos aquello que vemos en las cruces, INRI, Jesus Nazarenus Regio Adeorum, o sea, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. También en los acontecimientos a veces las circunstancias muestran la verdad, pero lo muestran de manera simbólica, de manera paradójica, de manera... El mismo Pilato ve que este hombre es inofensivo, pone un mensaje que a la luz de la fe se ilumina y se llena de riqueza y de poder. Porque como veremos, Jesús tiene mucho poder, mucho más poder que Pilato y mucho más poder que el Imperio Romano. Pero no es el poder egocéntrico del orgullo, de la soberbia, del dominio y de la manipulación de los demás, sino que es una cosa completamente distinta. Jesús no le responde a Pilato, y su mismo silencio es el mensaje. La verdad a veces tiene que callar. Decía Santa Teresa, la verdad padece, pero no perece. Muchas veces la verdad es crucificada en este mundo. En cambio, en los discursos de todo tipo de nuestra sociedad y de nuestro mundo hay muchas preguntas que son retóricas, que no buscan realmente la verdad, porque la verdad nos compromete. La verdad tantas veces es maltratada. Y Jesús precisamente es el prototipo del hombre auténtico. He aquí el hombre, ecce homo. He aquí lo que verdaderamente es y debe ser un hombre, alguien que busca la verdad y que no se deja manipular por los poderes de este mundo, ni por miedo ni por voluntad de aprovecharse de los beneficios que esos poderes te pueden proporcionar. Por tanto, Jesús está presentándose a sí mismo como un don, como alguien que se da a sí mismo para dar testimonio de la verdad, para regalarnos la verdad, para enseñar al ser humano cómo debe vivir el ser humano. La vida cristiana se expresa por eso muchas veces como diversas espiritualidades que hablan de esto, hablan pues de seguimiento de Jesús, de amistad de Jesús, de unirse a Jesús, de vivir su palabra, de identificarse con sus experiencias. Jesús es el Hijo de Dios que nos ha traído la verdad, pero nosotros por nosotros mismos tendemos al engaño, a la mentira, a la falsedad, a las medias verdades. Eso de la posverdad nos va muy bien, porque así cada uno tiene su propia verdad y uno no se compromete. El ser humano tiene una gran tendencia a autoengañarse. Por tanto, Jesús viene a presentarnos un plan que reclama de nosotros nuestra identificación. La verdad cristiana es identificarnos con Jesús, es unirnos a Jesús, es seguir su camino, es obedecer con Él al Padre en el amor. O sea, Jesús, así como la palabra de Dios, Adán y Eva la desobedecen, Jesús nos enseña a obedecer al Padre en el amor, pero obedecerle de una manera que realmente podamos alcanzar este deseo de divinización que tenemos, pero a la manera de Dios, no a la manera orgullosa y soberbia de los seres humanos. Por eso Jesús es el Hijo de Dios que nos enseña a nosotros a ser hijos de Dios. Y nosotros podemos ser hijos de Dios por participación. Así somos también dioses, somos divinos por participación con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la verdad que Jesús nos trae tiene un camino de preparación. Ya nos ha dicho Jesús, la verdad os hará libres. Y precisamente ese versículo lo explica muy bien en 4 fases. Si permanecéis en mi palabra, vuelve a reclamar unas condiciones. Jesús nos quiere comunicar la verdad del Padre, pero no quiere hacerlo sin nuestra libertad. Quiere que nos trae su palabra de nuevo, humanizada, concreta, mejor explicada, para que cada uno la pueda asumir, pero debemos nosotros libremente permanecer en la palabra. Seréis mis discípulos. Significa vivir al lado de Jesús, convivir con Él, aprender sus enseñanzas y vivirlas
identificándolas con Él, vivirlas como Él las vive. Conoceréis la verdad. La verdad no es una cosa teórica, doctrinal, sino que es una experiencia que se va conociendo a lo largo que se va viviendo, que uno se va identificando, que la va realizando en la propia vida. Y la verdad os hará libres. La verdadera libertad se alcanza identificándonos con Jesús, porque Él nos enseña a ser libres de verdad. Muchas veces hay personas que dicen o consideran que ser libre es hacer lo que uno quiere. Muchas veces cuando hacemos lo que uno quiere estamos sometidos a los condicionamientos, a nuestras necesidades, a nuestros traumas, a nuestros problemas, y cuando creemos que somos más libres es cuando somos más esclavos que nunca. Jesús por eso nos trae la verdadera libertad. Y es un camino, es una verdad y es una vida que tiene sus etapas, sus procesos, que nos identificamos con Él y Él nos conduce hacia la verdad y la verdadera libertad. Por tanto, esta era la segunda escena, Jesús ante Pilatos. Tercera escena, Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Jesús camina hasta la cruz. Entonces, Él nos está indicando que también nosotros, si nos unimos y nos identificamos con Él, debemos unirnos al amor de Dios crucificado. O sea, no ir a buscar el máximo beneficio, el lugar más cómodo, lo más fácil, o el dominio de los demás para poder tener más plenitud y satisfacción oprimiendo a otros, sino que aprendemos a amar como Jesús nos está enseñando. El amor de Dios que Jesús revela es el camino, la verdad y la vida. Precisamente por esto, la identificación con Jesús en el camino hacia la cruz fue lo que llevó a que en la iglesia primitiva se diese testimonio de la fe en Jesús de una manera martirial. Fueron épocas de persecuciones a los cristianos. Los cristianos descubrían una manera de vivir, y una manera de vivir que les llenaba y les daba vida y les hacía experimentar una satisfacción y una plenitud que ellos desconocían. Pero al mismo tiempo las persecuciones la ponían a prueba. Incluso hubo mucha gente que tuvo que morir. Por tanto, este testimonio de la verdad que Jesús mismo da, también los cristianos deben darlo. Y por eso Jesús dejará el mensaje en el Evangelio de Juan, resume todo su mensaje en el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y también en otro momento dice: no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Los primeros cristianos dan este testimonio, un testimonio de generosidad, de donación, de no tener miedo a la cruz, al sufrimiento, a la dificultad, para dar testimonio, para unirse a Jesús en la palabra y en la vida. La Iglesia primitiva al mismo tiempo ofrece el testimonio del amor y la unidad, y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los primeros cristianos estaban unidos a Jesús y ponían en común sus bienes y los apóstoles, el testimonio de los apóstoles se iba comunicando entre las multitudes, entre la gente, y mucha gente se unía a este mensaje. La Iglesia primitiva da un testimonio de amor y de unidad. Ya lo ha dicho Jesús. Por eso los demás creerán en mí, porque verán que vosotros os amáis como yo os he amado. O sea, el amor y la unidad es el fruto por excelencia de que los cristianos unidos a Jesús podemos vivir en la verdad, podemos progresar, podemos caminar en la verdad. Hemos descubierto la vida verdadera en este camino, con sus etapas, con sus circunstancias, con sus realidades. Solo el amor es digno de fe, que lo dice Urs von Balthasar. Bueno, pues el reino de Dios es el reino del amor auténtico. Y la verdad es dar testimonio de ese amor viviéndolo como entrega personal. Nos acogemos al don, que es Jesucristo, nos unimos a Él y nosotros mismos somos un don para los demás. De este modo el cristianismo transforma el mundo. Si el cristianismo pierde espíritu, pierde el nervio, pierde su radicalidad
y se deja modelar por las mentalidades de este mundo, que siempre tienden a buscar el dominio, a aprovecharse, a buscar el beneficio personal. Y entonces se va deformando este espíritu de vivir el amor tal y como Jesús nos ha enseñado. Entonces, como Jesús mismo dice, el cristianismo puede convertirse en sal que no sala y luz que no ilumina. Y entonces será echado por tierra y pisoteado por la gente. Es normal, Jesús mismo lo predijo. ¿Por qué? Porque Jesús nos está mostrando la vida auténtica y es la referencia para la Iglesia de todas las épocas para volver a la verdad, al camino y a la vida. La tercera escena era la cruz, pero la cuarta escena fundamental es la resurrección de Jesús. Muchos testimonios antiguos y nuevos y de todas las épocas se expresan así. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Qué quiere decir este verdaderamente? De verdad. Pues que la verdad cristiana, que la resurrección de Jesús no son ideas o doctrinas, sino una experiencia de vida. No se trata solamente de conceptos, de doctrinas, de ideas. No se trata de que seamos cristianos simplemente porque de pequeños nos bautizaron y que tenemos la idea de que lo que nos decían nuestros abuelitos, pues sí que debe ser verdad, que hay un cielo y un infierno y estas cosas. Es mucho más que eso. Las doctrinas tienen que hacerse vida. El seguir a Jesús y el unirnos a Jesús tiene que hacerse experiencia en nuestra realidad. Por tanto, ciertamente, la complejidad del ser humano y de la Iglesia es una sociedad de santos y de pecadores. Y muchas veces hay personas muy variadas y cada persona está en una etapa distinta. Unos pueden estar muy cerca, muy unidos a Jesús, pueden amar de una manera semejante a Jesús y en cambio otros están empezando e incluso puede haber dentro de la comunidad cristiana falsos hermanos, personas que guardan las apariencias pero que no viven con el espíritu de Jesús. Bueno, pues lo fundamental es verdaderamente ha resucitado el Señor. Los cristianos no debemos temer al sufrimiento y la muerte. Pero el sufrimiento y la muerte no se acaba en sí mismos. Los cristianos no somos masoquistas que nos gusta sufrir, sino que no tenemos miedo al sufrimiento para poder pasar de la muerte a la vida. La resurrección de Jesús no son doctrinas, sino experiencia de un encuentro en la fe con el resucitado. Y ese encuentro con el resucitado debe dar frutos en nuestra vida. Las comunidades vivas hacen presente el amor de Dios, la presencia de Jesús. Donde hay personas que forman una comunidad viva, se descubren los frutos de la presencia del resucitado. No nos podemos quedar en la muerte. El cristianismo no puede ser unas devociones tristes y que llevan a un cierto masoquismo espiritual de exaltación del sufrimiento, no. El cristianismo pasa por el sufrimiento. Bueno, y no se trata solamente del sufrimiento. Es que hay que atravesar el sufrimiento y la muerte. La cruz de Jesús no es para sufrir mucho y estar todo el día sufriendo. Hay personas que están todo el día sufriendo y que no acaban nunca de sufrir. Y no acaban nunca de morir porque no quieren morir y por eso no acaban de resucitar. Unirnos a la cruz de Jesús es la pasión, la muerte y la resurrección. Y la resurrección es vivir los frutos de la fe, vivir la alegría, el gozo, la fecundidad, ver las obras de Dios, la generosidad en los demás, la evangelización, llevar la buena noticia a los demás. Es lo que expresa de diversas maneras el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Repartían sus bienes, nadie pasaba necesidad. Por tanto, la generosidad, el amor, la alegría, la plenitud, es algo que también estamos llamados a experimentar de modos diversos también en esta vida. Eso no quita para que también en esta vida pueda haber convivencia o épocas muy distintas de sufrimiento, de oscuridad. También en el seno de la Iglesia hay traiciones. A Jesús le traicionó Judas. Y no solamente Judas, le traicionaron todos los apóstoles. Pedro el primero. El cristianismo no es, la verdad, el cristianismo no es la perfección de sus seguidores, sino que es un deseo de honradez de sus seguidores en el cual
se va formando la comunidad cristiana y se puede experimentar la presencia de Jesús en medio de la comunidad cristiana con todos los frutos que derivan para todos los miembros. Frutos de plenitud, de vida, de felicidad, etc. Por tanto, toda la vida cristiana tiene el signo pascual de la muerte y la resurrección. El resucitado se aparece a sus seguidores mostrando a veces las llagas gloriosas. Y eso también tiene un mensaje importante para la comunidad. Nosotros podemos experimentar la resurrección, podemos experimentar el gozo y la alegría de la presencia de Jesús en nuestras vidas y la paz. Pero al mismo tiempo puede ser que toda la vida estemos sufriendo por alguna debilidad, por alguna dificultad, por algún problema, por alguna realidad de pecado que también se hace presente en nosotros. Y Dios eso lo permite. Ya lo decía San Pablo, aquella espina que tenía clavada. Y San Pablo dice que Jesús le ha dicho que la fuerza se manifiesta en la debilidad. Nosotros querríamos ser, también incluso como cristianos, ser perfectos. Pero en eso se esconde siempre también un poco de vanidad, un poco de orgullo, un poco de querer ser nosotros dioses a nuestra manera. Y no, la manera que hemos recibido es ser dioses participando de la filiación divina de Jesús. O sea, somos dioses gracias a Jesús, que cada momento está a nuestro lado, que nos da su luz, que nos da su fuerza, que nos ilumina el camino, que nos comunica su verdad y que nos hace vivir en su gracia. Pero ciertamente el pecado no es lo que marca la vida cristiana, sino la vida de la gracia que supera el pecado y que por los méritos de Jesús nos hace experimentar los dones de la resurrección. La divinización, por tanto, no es un ascenso a la montaña divina por el esfuerzo humano, que podría ser otra nueva torre de Babel que incluso queremos construir dentro de la Iglesia, en el seno de la Iglesia. Dios de vez en cuando, a la humanidad, a la sociedad, incluso dentro de la Iglesia, hace derrumbar todas nuestras torres, nuestros muros, nuestras edificaciones, para que volvamos precisamente a la experiencia original que nos reclama, que es la de contemplar su poder en nuestra debilidad. Así se manifiesta la verdad cristiana. La verdad cristiana es la persona de Jesucristo que quiere hacerse presente en nuestras vidas, que quiere encarnarse en nosotros como vida de la gracia, que quiere que seamos testimonios de esta realidad del resucitado, que la comuniquemos a otros y que contemplemos también en nuestras llagas gloriosas la presencia de Jesús que sana a nosotros, que nos sana a nosotros y que también sana a la humanidad. La Iglesia no deja de ser nunca una comunidad de pecadores que actualiza la santidad y el poder de Dios. Por tanto, nos podemos encontrar personas muy pecadoras en la Iglesia. Y es normal y es lógico que sea así. Quizá están en un momento del proceso, quizá han de descubrir la conversión, han de seguir el camino de la comunidad para ser formados y purificados de todas aquellas cosas que no están según la mentalidad de Jesús. Pero Jesús precisamente nos acompaña en todo este camino. Que Jesús sea el camino, la verdad y la vida significa que acompaña a los pecadores. No ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. La verdad de Dios es esto. Y que verdaderamente el Señor ha resucitado significa que nosotros llegamos a alcanzar una experiencia de Jesús vivo en nuestras vidas. Por tanto, hacemos una síntesis. La verdad de la experiencia cristiana en 4 escenas bíblicas. Hemos hablado de Adán y Eva en el paraíso, que nos presentan la confrontación de la palabra de Dios y de la subjetividad humana que tiende muchas veces a alejarse de Dios, porque nos hacemos egocéntricos por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Jesús, que se nos presenta como el camino, la verdad y la vida, que nos enseña a caminar hacia la cruz, pero con esa actitud que expresa la frase de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús experimenta la máxima soledad y tiene que decir él mismo también: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, él se entrega al Padre en amor en esa experiencia de oscuridad. Y por eso también nos está mostrando el camino a cada uno de nosotros en todas nuestras oscuridades. También nosotros debemos unirnos a Jesús y al Padre, entregando nuestro espíritu como una experiencia del amor,
tenemos que ser un don. Dios es amor, Dios es Padre, nos da todos sus dones, nos ha entregado a su propio Hijo y nos ha entregado a su propio Hijo para que nosotros también aprendamos a ser un don, para que Jesús nos acompañe, nos muestre la verdad, nos muestre la vida auténtica y nosotros experimentemos su muerte y su resurrección y con él podamos identificarnos con su vida, que es la verdad del ser humano. Todos los seres humanos estamos llamados a encontrar nuestra verdad en la unión con Jesús, en la identificación con Jesús. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. La conclusión. Vamos a introducir aquí un término nuevo. Vamos a hablar de la hermenéutica del don. Es una frase de la cual nos habla Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano, pero que resume muy bien todo lo que tenemos que decir. La verdad de Dios es acoger el don de la gracia de filiación divina, amándonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Ser cristiano es dar testimonio en el mundo del amor de Dios. Y esto nos lo ha explicado muy bien Juan Pablo II cuando nos habla de la hermenéutica del don. Tenemos que salir del egocentrismo, del individualismo, tenemos que salir del orgullo humano y también de nuestra miseria humana para entrar en la experiencia del amor de Dios que Jesús nos regala y que también nos invita, más que nos invita, nos manda que nosotros también lo vivamos en el mandamiento nuevo de Jesús. Tenemos que entrar en la hermenéutica del don. Así como Dios nos ha entregado todo y nos ha entregado a su Hijo, también quiere Dios que nosotros seamos unos para otros un don, que seamos un don para los demás, tal y como explicaba muy bien Juan Pablo II. Esta es la verdad de la experiencia cristiana, que unidos a Jesús, que en la comunidad cristiana, que en la Iglesia, podemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Gracias.